Vamos a hablar en esta mañana de dos temas importantísimos que hablan de las perfecciones de Dios. Dios es perfecto en todos sus atributos, pero hay algunos temas que no se habla mucho, por ejemplo el tema de la ira de Dios. No se hablan muchos mensajes, ni hay muchos libros escritos en las librerías cristianas del tema de la ira de Dios, lo habrán comprobado ustedes. Hay temas que hay muchos escritores que lo tratan, escritores cristianos me estoy refiriendo, pero muy pocos hablan de la ira de Dios. ¿Y por qué será que no se habla mucho, ni hay muchos libros escritos acerca de la ira de Dios? Y yo entiendo que no se habla mucho, esto es algo personal, porque el concepto de ira está muy tergiversado en la sociedad y es como que tomamos la misma palabra como sinónimo de ira de Dios, cuando es absolutamente distinto la ira de Dios que la ira del hombre. Es bueno, sí, hablar un poquitito de la ira del hombre para que podamos notar la diferencia entre una y otra. Varios filósofos, por supuesto, filósofos seculares, han escrito libros, ¿sí?, acerca de la ira. Y me gustó uno que escribió Séneca. Séneca fue un romano, senador romano. Él nació en realidad en España, en el año 4 de nuestra era. Fue senador y fue consejero y ministro nada más ni nada menos que de Nerón. ¿Saben quién fue Nerón? La palabra loco le quedaba chica a él. Mató a su madre, mató muchísimos cristianos, y bueno, yo creo que todo. Pero Séneca era un moralista de esa época, fue consejero de él y escribió un libro acerca de la ira. Y yo tomé algunos párrafos porque nos ilustra muy bien lo que es la ira del hombre. Y lo voy a leer textualmente. Dice: me pediste que escribiese acerca de la manera de dominar la ira, y creo que no sin causa temes muy principalmente a esta pasión. Esta pasión es la más sombría y desenfrenada de todas. Las otras pasiones tienen sin duda algo de quietas, plácidas, pero esta es toda agitación, desenfreno, sed de guerra, de sangre, arrebato de furores sobrehumanos, olvidándose de sí misma con tal de dañar a los demás. Por esta razón, algunos sabios definieron la ira llamándola locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo afecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda para oír los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y verdadero. Esta es la ira humana. Sigue el párrafo diciendo: para que te convenzas de que no existe razón en aquellos a quienes domina la ira, observa sus actitudes, porque así como la locura tiene señales ciertas, frente triste, andar precipitado, respiración entrecortada, así también presenta estas señales el hombre iracundo. Se inflaman sus ojos y centellean, y hierve la sangre en las cavidades de su corazón. Aprieta los dientes, su respiración es corta y ruidosa. Cada gesto es una amenaza. Así se nos presenta a aquel a quien hincha y descompone el aire. Imposible saber si este vicio es más detestable que deforme. Esa es la ira del hombre. Creo que está muy bien descrita, por eso lo tomé.
Porque para conocer de la ira de Dios tenemos que saber y no confundir la ira, lo que es la ira del hombre, con la ira de Dios. La ira se trata de suavizar de muchas formas, pero es ira. Es esto lo que hay en el corazón del hombre. Siempre que un hombre está airado, es una pasión momentánea y trata de descargar, de dañar a la otra persona. Lo que tenemos que decir, a la luz de la palabra de Dios, que la ira en sí misma no es pecado. Lo dice Efesios 4:26, ¿se acuerdan? Airaos, pero no pequéis. O sea, que se puede estar airado, pero no pecar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y continuar, ni deis lugar al diablo. No dar lugar al diablo. Y precisamente porque Satanás utiliza esta emoción mucho para ponerle trampa a los creyentes. ¿Alguien se enojó alguna vez acá? Así. ¿Alguien se enojó? Yo tengo que levantar las dos manos. En realidad, la ira en sí misma no es pecado. Es una emoción neutra. Es totalmente neutra. El valor intrínseco, ese valor que tiene en sí misma, está dado por el contexto en que se exterioriza o el motivo por el cual se exterioriza la ira. Y es cierto lo que describe Séneca, que es muy difícil no exteriorizar la ira. Si nosotros vemos venir a alguien que está enojado, cuando lo vemos venir con la sola actitud, cómo camina, cómo está su rostro, nos damos cuenta que está enojado, ¿verdad? Lo expresa muy bien el aspecto físico. Pero esto no tiene nada que ver con la ira de Dios. Eclesiastés nos dice un buen consejo, dice: no te apresures a enojarte, porque el enojo, ¿cómo sigue? ¿Reposa dónde? En el seno de los necios. No te apresures a enojarte. El enojo reposa en el seno de los necios. La ira humana generalmente está mezclada con pecado y es una pasión momentánea. Leyendo acerca de la ira, leí un parrafito chiquitito, se los cuento, de un emperador chino. Yo no sé si será verdad todo lo que sale en internet, pero más allá de que sea una verdad, sirve a veces y yo tomo algunas cosas para mi enseñanza. Dice que había un emperador a quien se le habían revelado en un lugar de su imperio. Entonces él agarró todo su séquito, tomó todo su ejército, los más valerosos, los principales, y le dijo a su ministro: voy a darle una lección y voy a destruir todos mis enemigos. Entonces todos se prepararon, fueron. El emperador, llegaron hasta el lugar, después de días de viaje, llegaron al lugar, el emperador solo fue y habló. Digo, quédense aquí, yo voy a tratar con los que se rebelaron. Fue él solo, y sus ministros miraban de atrás, todo el ejército, y él en un momento estuvo charlando con los, y terminó dándole la mano. Y volvió. Terminó dándole la mano a cada uno y volvió. Cuando llega, pensaban todos que iba a dar la orden de aniquilarlos completamente. Pero dice, bueno, volvamos. Se acerca uno de los ministros y dice: pero Señor, dijiste que ibas a destruir completamente a tus enemigos. Y nos vamos, nos vas a dejar después que se rebelaron. Sí, dice, destruí completamente a mis enemigos. Ahora son mis amigos. No tengo más enemigos. Es un bueno. Es muy bueno porque siempre la ira lleva a querer hacer daño.
Y también es muy difícil, yo por eso lo tomo como ejemplo, es muy difícil a veces, cuando uno está en una posición de liderazgo, no dejarse llevar por todos aquellos ministros, los que están más abajo, por decir, pero no, vos tenés que obrar de tal manera, no podés dejarlos así como así. Sí se rebelaron. Y es muy bueno y sabio este ejemplo. Lo importante es no tener enemigo. Y si no lo destruyo, mejor. Porque yo tengo que cuidar de mi imperio. El líder tiene que cuidar, aplicado al concepto cristiano, el pastor, el líder, tiene que cuidar a sus ovejitas. Si una ovejita se descarría y aún va contra el pastor, lo que tiene que hacer es buscar ganarlo. No que se vaya, sino ganarlo. Porque de esa forma la autoridad de este operador creció. Supongo, no sé si es verdad, pero sirve el ejemplo. ¿Se entiende? No es así la ira de Dios. Dios es un Dios eterno y es un Dios perfecto. Su ira nunca es una emoción pasajera. Las iras nuestras son emociones pasajeras la mayoría de las veces. Tal es así que está el ejemplo de, contar hasta 10 antes de actuar. Y a veces contar hasta 10 o hasta 100 hace muy bien. Sobre todo en las relaciones matrimoniales, relaciones familiares, relaciones laborales. Es muy bueno no dejarse de llevar por la ira. Dios es eternamente estable e inconmovible por más que el hombre haga lo que haga. La ira de Dios no tiene que ver con un momento, sino tiene que ver siempre con el propósito eterno de Dios. Totalmente distinta a la ira humana. Totalmente distinta. Es más, cuando nosotros hablamos de la ira, si alguien puede traer un vasito. Cuando nosotros hablamos de la ira, tenemos que llegar a una conclusión que llegué yo. El principal problema de la humanidad no es económico, no es político. Es más, el principal problema de la humanidad no es ni siquiera el diablo. El principal problema de la humanidad es la ira de Dios. Así como lo oye. El principal problema de la humanidad es la ira de Dios. Por eso es tan importante que nos vayamos en esta mañana, aunque sea con un pequeño concepto de lo que es la ira de Dios. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 18. Nos dice acá el apóstol Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. El mismo apóstol en el capítulo 3, verso 9, nos dice que todos, sean judíos, sean gentiles, todos están bajo pecado. Quiere decir que toda la humanidad está expuesta a la ira de Dios. Por eso es el principal problema de la humanidad. La ira de Dios es un hilo conductor en toda la epístola a los romanos. Comienza hablando de la ira, y eso que el propósito es anunciar el Evangelio. Y lo bueno de esto es que si entendemos este aspecto de la naturaleza divina, vamos a comprender plenamente y perfectamente la bendición tan grande que es la buena noticia de Dios, el Evangelio. Mientras más comprensión tenemos de la ira de Dios, más vamos a valorar
ese evangelio de Cristo, la buena noticia. Debemos predicar, dijo el apóstol Pablo, hablándole a los ancianos de Éfeso, en Hechos, dice, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Hay una versión que leí que me gustó, dice, no me acobardé de anunciar todo el consejo, todo el designio de Dios. No me acobardé. ¿Por qué utiliza esta palabra? La Reina Valera dice, no rehuí, creo, ¿no? No rehuí. No rehuí de anunciaros todo el consejo de Dios. La otra versión que me gustó dice, no me acuerdo. Porque a veces nos dejamos llevar, nosotros los cristianos, ¿cómo le vas a hablar a aquel de la ira de Dios? No, esa palabra es muy chocante, tenemos que suavizarla. Sin embargo, en la palabra de Dios dice ira de Dios, dice infierno, ¿o no? Sí. A veces queremos acomodar el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio eterno, lo que queremos adecuar al momento que estamos viviendo. Pasa, ¿no? A veces pasa. Adecuarlo nosotros al momento que estamos viviendo a nivel social. Pero debemos predicar todo el consejo de Dios. No tenemos que tener temor de hablar de pecado, de arrepentimiento, de ira, de juicio, de condenación y de infierno. Porque es la verdad. Entonces, qué bueno que es que Pablo primero expone, pero muy bien, lo que es la ira de Dios para hablar del Evangelio. Un Evangelio sin proclamar la ira de Dios es incompleto. Le falta algo. Y yo he estado leyendo algo del tema y algunos llaman el Evangelio light del siglo XXI, donde no se menciona la ira, donde no se menciona el pecado a veces por encimita, no se menciona la condenación, ni se menciona el juicio final de los pecadores. Es terrible, pero eso pasa hoy, en la mayoría. A veces, es más, a veces caemos nosotros en ese error, inconscientemente, pero caemos en eso. Hoy la sociedad vive de espaldas a Dios, ¿verdad? Hay, como llaman algunos, una autonomía humanista, donde no hay ira, no hay castigo, no hay infierno. Hay una total indiferencia a que Dios exista o no. Y si llega a haber Dios, el concepto de ira, para la gente común, molesta sus sentimientos, su concepción del postmodernismo, ¿verdad? Hoy el hombre se ha constituido en juez y Dios está en el banquillo de los acusados para la mayoría de la sociedad. ¿Cómo puede haber infierno? ¿Cómo Dios va a ser un Dios de amor si hay infierno? ¿Cómo va a haber un infierno? No, eso es lo que dice. Y multiplican palabras de orgullo y palabras arrogantes contra el soberano del universo. Eso pasa hoy. Dios es amor, nos dice Primera de Juan, ¿verdad? La Biblia no dice Dios es ira, pero sí dice Dios es fuego consumidor. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. La ira de Dios está inseparablemente unida a su justicia y a su paciencia. No se puede separar la ira de Dios de la justicia de Dios. Vamos a ver rápidamente 4 aspectos de la ira de Dios. Esperemos con esta introducción la separación de lo que es la ira del hombre y estos 4 aspectos quede un poco claro el concepto de ira de Dios. El primer aspecto es que la ira de Dios está en armonía con su justicia. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto implica, si nosotros leemos y razonamos, implica que la ira de Dios está en proporción, es directamente proporcional a la pecaminosidad del hombre. Dice, por la dureza de tu corazón, atesoras, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mientras más pecas, más ira de Dios vas a sentir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, su armonía, su ira está en total armonía con su justicia. Primer aspecto. Segundo aspecto, la ira de Dios es amor en acción. No, pero decir, ¿cómo va a reflejar la ira el amor? Es imposible. No lo puedo comprender. Y la ira de Dios refleja totalmente su amor. No rebaje el amor de Dios. Al contrario, cuanto más justo e indignado está Él por el pecado, más amor tiene que tener para perdonar y hacer propiciación y extender el perdón a todos. Por eso dice en 5:20 en Romanos, cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Por eso. Cuando el pecado abundó, cuando hubo más pecado, hubo más gracia, hubo más amor. El amor de Dios va inseparablemente unido a su santidad y justicia. Ahora, si nosotros no nos regocijamos en esto, que mientras más ira hay más amor, y que tiene que tener más amor para salvarnos, para hacer propiciación por nuestros pecados, es como que no entendemos bien. ¿Por qué decimos que la ira de Dios es amor en acción? Porque la ira de Dios nos habla de su justicia y porque la muerte de Jesucristo en la cruz nos salva. Esto es importante. La muerte de Jesucristo en la cruz nos salva de lo que hubiera sido una manifestación terrible y merecida de su ira. Este Dios que leímos en la cena, que fuego consumidor, que Jeremías dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Este Dios es el que nos amó de tal manera que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tanto nos amó. Por eso también Romanos dice, yo le dije que muchos textos están en Romanos. Romanos 6:23, lo sabemos de memoria, ¿cierto? Si la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero el regalo es un regalo de Dios, es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Si no nos regocijamos en esto, no hemos entendido lo malo que es el pecado. Nuestro pecado, mi pecado. Si yo no me regocijo en la comprensión verdadera de la ira de Dios, no he entendido lo que es mi pecado, lo horrendo que es mi pecado ante los ojos de un Dios santo, santo, santo. No lo he comprendido. Si no entiendo eso, no he comprendido ni siquiera la santidad, ni la justicia, ni la ira de Dios. Y esta es una comprensión. Para comprender esto es una comprensión que nos viene a través del Espíritu. El hombre natural, el hombre común, no entiende, no percibe las cosas de Dios. Es más, para él esto que estamos hablando es locura. Porque las cosas de Dios, esto que estamos estudiando acerca de este atributo de nuestro Dios, se tienen que discernir y comprender espiritualmente.
Y es a través del Espíritu Santo en nosotros que comprendemos estas cosas. Pero cuando las comprendemos, tenemos que actuar en consecuencia. ¿Te animás a darle más gloria a Dios por su ira? Ese es un perfecto entendimiento de lo que es la ira de Dios. Primer punto, su ira está en armonía con su justicia. Segundo punto, la ira de Dios es amor en acción. Tercer punto, la doctrina de la ira de Dios preserva la distinción entre el creador y la criatura. Siempre el pecado busca minimizar esa amplitud tan grande que hay en el concepto de un Dios creador y la criatura. El pecado busca minimizar y, si es posible, que no haya separación. Si no entendemos qué significa la ira, difícil lleguemos a tener ese temor de Dios, que es el principio de la sabiduría que nos habla Proverbios 1:7. Si no entendemos perfectamente la ira de Dios, no entendemos perfectamente lo que es el temor de Dios. Dice el texto que leímos en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo. Cuando estudiaba Calvino este pasaje, dice que esto nos habla de la universalidad. No hay ninguna persona en ningún lugar del mundo que esté exenta. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad y justicia no son dos palabras sinónimas, sino que dice que la injusticia humana y la conducta animal en que a veces caen tienen sus raíces en la impiedad. Impiedad, ¿qué significa? Es el fracaso en dar a Dios el honor y la reverencia que Él merece como soberano creador del universo. Y si es soberano creador del universo, tiene todo el derecho de demandar de sus criaturas todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. La verdad que se revela en esto es que cuando el hombre degrada a Dios, también se degrada a sí mismo. Cuando el hombre, que eso pasa mucho hoy, ¿verdad? Cuando el hombre degrada a Dios, se degrada a sí mismo. Es más, nos dice los primeros capítulos de Romanos que se degrada tanto que llega a caer más bajos que las bestias, que los animales. Cuando leemos esos pasajes ahí, nos dice eso. Como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente totalmente irreprobable. Tercer punto, entonces, la ira de Dios preserva la distinción total entre el creador y la criatura. Cuarto punto, sin la doctrina de la ira de Dios, el evangelio está incompleto. Juan 3:36. Se niega a creer en el Hijo. ¿Qué tiene? La ira de Dios sobre él. ¿Pusieron? Sí. Juan 3:36. La ira de Dios está sobre él. Podemos decir, ¿qué palabras duras hay acá? Yo sé que yo decía, bueno, tengo que hablar de esto sí o sí. Hay una persona que es la primera vez que viene, hay dos que es primera vez que viene, pero alguien conoce de la palabra de Dios y otro no. Pero yo decía, lo charlaba con Marcos, si yo llego ahí primera vez a un lugar y me hablan de la ira de Dios, de que estoy expuesto a condenación, no sé si me quedo. Pero este es el Evangelio. Porque uno siempre trata de hacer énfasis en lo peor. Pero dice,
el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es como que eso pasa más rápido. No queda más, pero el que rechaza, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oh. Tenemos la posibilidad, todo ser humano, de tener vida eterna a través de Jesucristo. Y estas palabras, aunque parezcan severas, son la revelación de Dios. Son palabras de Jesucristo. ¿A quién se las dijo? ¿Se acuerdan? A Nicodemo. Cuando estaba ahí, cuando fue Nicodemo de noche. Si nos quedamos solamente con que el Evangelio que expresa el amor, que sí, la misericordia, sí, y dejar de lado la ira de Dios, es concentrarnos en unos pasajes y dejar el Evangelio incompleto. Porque la misión nuestra es ser instrumento de Dios para salvar a los hombres de la ira que ha de venir. Esa es nuestra función. Así que no tengamos temor de hablar de la ira y del juicio de Dios. El Evangelio consiste en eso, en salvar a los hombres de la ira de Dios. ¿Se acuerdan cómo predicaba Juan el Bautista? Decía para los fariseos y saduceos. Les digo una palabra muy, muy linda, que suena muy bien al oído. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista. A veces tenemos nosotros temor de hablar del Evangelio completo. Alguien dijo, los que solo tienen ojos para ver el amor de Dios y desvían su mirada de la doctrina de la ira, de la ira de Dios, dice que al eliminar la ira, sinónimo de ira, desgracia, al eliminar la desgracia, eliminan también la gracia completa, porque si no hay temor, no puede haber liberación. Y obvio, ¿de qué nos vamos a liberar si no hay infierno? ¿De qué nos vamos a salvar? No hay ira. ¿De qué nos vamos a salvar? ¿Notamos la importancia de predicar el Evangelio completo? Quiera Dios que sí. Al tratar de eliminar la ira, es como si quisiéramos eliminar el infierno. Y si pretendemos eliminar el infierno, eliminamos el cielo. El cielo que Dios abrió a través de Jesucristo y de la muerte y la resurrección de Jesucristo a todo, sin excepción, a todo aquel que cree. ¡Qué maravilla! ¿No? Por eso es hermoso, a mí me abrió un montón el concepto del Evangelio, el estudiar el tema de la ira de Dios. Ahora mi Dios es como que siempre me amó muchísimo, pero ahora la comprensión mía de su amor es mayor. Vamos a hablar un poquitito, porque la hora ha avanzado, de la justicia de Dios. La justicia. Quiero que, si alguien está, que tener en cuenta, repetir nada más que estos 4 aspectos que hemos leído. 4 aspectos. Primero, la ira de Dios está en armonía con su justicia. Segundo, la ira de Dios es amor en acción contra el pecado. Tercero, la doctrina de la ira preserva la distinción esencial entre el Creador y la criatura. Y cuarto, sin la doctrina de la ira, el Evangelio está incompleto. Dios quiera que esto quede claro. La justicia de Dios es también uno de los atributos de Dios más evasivos. Al decir que Dios es justo, decimos que Él siempre hace lo correcto, lo que debe hacerse, y en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicio. Un solo aspecto quiero que quede claro. A veces decimos muy erróneamente, la justicia necesita que Dios haga tal cosa. Hay un hecho que yo considero injusto, entonces yo digo, la justicia acá
tiene que hacer que Dios actúe. Eso es un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque postula un principio de justicia fuera de Dios. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, la ley a mí me obliga a algo, ¿verdad? La ley penal me dice no matarás. La ley me obliga, obvio que yo lo hago como cristiano por principios morales mucho más profundos que la ley penal. Pero estamos en un ejemplo. La ley penal dice no hagas tal cosa. A mí la ley me exige obrar tratando de no quebrantar la ley. Con Dios no es eso. Con Dios no hay ningún principio externo de justicia que lo obligue a obrar de determinada manera. ¿Por qué? Porque el principio está en la naturaleza de Dios. Dios determina lo que es justo y la justicia está determinada por la naturaleza de Dios. Dios es justo en la manera que Él actúa conforme a su propio carácter. Dios es siempre igual, no se define con el término recto, sino que este término es definido por Dios. Él no es medido por un estándar, Él no es medido por una ley. Dios establece la ley. Dios es el estándar de la justicia y de la rectitud. ¿Se entiende? Es importante que, quedando esto claro de la justicia, no es algo externo, es Dios mismo obrando. Hay un ejemplo, que no lo vamos a ver, pero que estaba muy bueno. Cuando el Señor tiene el encuentro con Abraham, cuando es destruida Sodoma y Gomorra. ¿Quiere que lo veamos? ¿Sí o no? Bueno, voy a hacer respeto porque el nuevo, el que viene a primera vez, dijo sí. Génesis capítulo 18, versículo 17 y 19 vamos a leer. Génesis. Es muy interesante este ejemplo por el propósito que tiene el Señor. Estaba Abraham en su tienda en el desierto y ve venir tres varones. Uno de los varones es el ángel del Señor, es Jesucristo preencarnado. Los otros dos varones son ángeles. Abraham los atiende muy bien al estilo de cómo se atendían a los visitantes, al huésped, los atiende muy bien. Y dice el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Versículo 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Prestemos atención en esto. Haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La pregunta que surge: ¿cuál fue el propósito del Señor al hacerle saber? ¿Por qué el Señor se lo dijo a Abraham? Lo dice, yo no se lo voy a incluir a Abraham, mi amigo. Pero tenía un propósito muy importante, y ese propósito está en las palabras que Abraham tenía una gran comisión de hacer que sus hijos, después de él, anden haciendo justicia y juicio. El Señor quería que Abraham conservara los métodos del Señor, haciendo lo justo, y enseñar a su descendencia a hacer lo mismo. La rectitud y la justicia es el propósito divino de Abraham y de su descendencia. Y nosotros somos, por la fe, descendencia de Abraham, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, es nuestro padre en la fe.
El propósito de la justicia de Dios es que nosotros también obremos con justicia en este mundo injusto. Vaya qué tarea tenemos para la casa, ¿no? Tratar, a pesar de nuestros errores, tenemos que obrar con justicia en este mundo injusto. Lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, ¿se acuerdan? Capítulo 4. Todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de confianza, en esto pensad. Lo que viste, oíste y recibiste de mí, esto haced. Los filipenses habían visto en el apóstol Pablo una persona recta, justa, honesta. Y les dice, lo que vieron en mí, esto háganlo ustedes. Así que queden estas palabras también en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo lo justo, en esto pensar. Otro pasaje que dice, que me gustó, dice en 2 Corintios 5:21, no lo pongo a decir. Al que no cometió pecado, dice, cargó el pecado en él, para que nosotros participemos de la justicia y perfección de Dios. La Reina Valera dice, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios y no. Me gusta esta versión. Dice, Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, al Señor Jesucristo, para que así nosotros participáramos en Él de la justicia y la perfección de Dios. Suena grande, inmenso esto de la perfección de Dios, participar nosotros. Pero es lo que dice el apóstol Pedro también. Participamos de la naturaleza divina, si es que tenemos el Espíritu Santo orando en nosotros. Conclusión. Primer punto, la doctrina de la ira sostiene la distinción esencial entre creador y la criatura. La ira de Dios es algo que el hombre va a afrontar por propia voluntad. El hombre va a soportar la ira de Dios por voluntad propia, por rechazar la solución a la ira que dio el Señor en Jesucristo. Dios es justo, segundo punto, Dios es justo, la justicia es una de sus perfecciones y no hay ningún principio externo a Él al que deba ajustarse para ser justo. Si existiera un principio, sería superior a Dios, porque solo un poder superior puede exigir obediencia. Tercero, la ira de Dios ha sido satisfecha. La gracia no elimina a la ira que se acumula contra los que no se arrepienten. La gracia no elimina la ira. Lo que la gracia sí elimina es la necesidad de que todos sufran la ira. ¿Se entiende esto? Así que te digo a vos que tal vez es la primera vez que escuchas el Evangelio, no dejes fuera de tu vida al Dios soberano, al Dios creador del universo, a tu creador. Hoy podés cambiar tu relación con Dios, lo podés hacer. Dios ha hecho provisión para eso. Pero tenés que ser consciente también, aunque suene duro, si rechazás su gracia, este ofrecimiento de vida eterna, también tengo que decirte que vas a soportar todo el peso de la ira de Dios. Hay una buena noticia. ¿Estás dispuesto a recibirla? Dios te ama. Dios te ama tanto que dio a su Hijo. Él murió en tu lugar. ¿Quieres recibir? ¿Quieres venir? Yo te invito a que vengas a Jesucristo, así con un corazón sincero. Yo los invito ahora a orar, vamos a tener una oración, los invito a inclinar los rostros, vamos a orar al Señor. Ten en cuenta esto, hoy puede cambiar tu relación